nuevamente les damos la bienvenida a todos y todas que nos acompañan en esta transmisión. Oramos que en casa sigan teniendo la paz de Jesucristo, la gracia del Señor, toda clase de provisiones, de resguardo. Y por supuesto ha sido inevitable escuchar noticias de hermanos y hermanas, tanto aquí en la ciudad como en otras partes del mundo, que han sido afectados por el tema de la salud del COVID-19 y también económico. Oramos que el Señor se glorifique en todos aquellos que están padeciendo este asunto tan difícil. Algunos han incluso perdido seres queridos. Oh Señor, sea tu fortaleza, sea el consuelo sobrenatural en todos ellos. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos nuevamente amén y amén. Y yo te invito que ahí tomes una Biblia, una pluma, una libreta y puedas estar anotando aquello que en los próximos minutos, a través de la meditación de la palabra del Señor, Dios te vaya mostrando. Dios, siguiendo los principios bíblicos, cuando se predica la palabra del Señor, se busca que haya tres efectos o tres cosas que Dios quiere hacer a través de la meditación de la palabra del Señor. Debemos recibir una palabra que nos aliente, una palabra que llene nuestro corazón de fe, de ánimo, de esperanza. La Biblia también debe ser predicada para que recibamos exhortación. Sí, todos necesitamos dirección, todos necesitamos ser siempre reenfocados, corregidos, equipados, por supuesto, pero también la palabra de Dios nos provee consuelo. Así es que buscamos siempre esos tres elementos: edificación, consolación, exhortación. Y bueno, ¿qué te parece que tomes tu Biblia, la tengas ahí lista para los pasajes que vamos a ir aludiendo? Y bueno, yo comenzaré leyendo el pasaje introductorio, Marcos capítulo número 3, versículo 25. Dice la bendita palabra del Señor: y si una casa o familia, porque tú puedes intercambiar en muchas porciones de la Escritura la palabra familia por la palabra casa, casa por familia. Entonces en este pasaje, que es una declaración de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: y si una casa o familia está dividida contra sí misma. ¿Cómo es posible eso? ¿Puede una casa o familia estar dividida contra sí misma? Claro que sí, si no el Señor no lo diría. Bueno, dice, tal casa o familia no puede permanecer. Qué declaración tan difícil, tan fuerte, ¿no les parece? Pero qué bueno saberlo. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa o familia no puede permanecer. A fin de protegernos en cuanto a la salud en esta pandemia, todas las familias tuvimos que vivir en confinamiento. Se nos pidió pues un encierro para protegernos, le llamamos también cuarentena. Y bueno, evidentemente así el virus no entraba a casa, el virus no afectaba a la familia. Y obligados a convivir estrechamente en el núcleo de la familia, 24/7, 24 horas durante los 7 días de la semana, pues esto evidentemente trajo algunas oportunidades. La oportunidad de conocernos más, de integrarnos mejor, de apreciarnos. Ha sido ahora muy lindo, al menos en el caso de los miembros de mi familia, poder reconocernos entre nosotros para agradecer las cosas que otros hacen al beneficio del resto de la familia, bueno, oportunidades de servirnos, etcétera. Pero también este confinamiento ha traído otra clase de conflictos que eventualmente no se daban en forma tan intensa como ahora, como es la impaciencia, el estrés, los reclamos, las ofensas, la pereza. Ciertamente tal confinamiento cierra la puerta al virus, que por cierto el nombre del virus es SARS-CoV-2, el causante del síndrome respiratorio agudo grave. Esa es la enfermedad que se resume en una palabra: COVID-19. Pero está demostrado que este confinamiento también puede causar que las defensas del cuerpo disminuyan, bajen. ¿Por qué? Porque nos falta sol, nos falta hacer ejercicio y hay mayor estrés. Y sin embargo, no solamente bajan las defensas del cuerpo humano,
por este confinamiento, yo pienso que también pueden bajar las defensas espirituales. Sí, en un confinamiento como este, debemos estar muy atentos a que las defensas espirituales no mengüen, no bajen. ¿Por qué? Porque también es propicio este tiempo para que haya más pereza, falta de disciplina en cuanto a la búsqueda de Dios, el desarrollo de devocionales, estar enfocados en lo que Dios quiere obrar en medio de nosotros, en toda la tierra, pero en la iglesia, en nuestros hogares, por supuesto. Entonces, si dejamos de enfocarnos, de estar atentos a que estamos en una realidad, en medio de una guerra espiritual y no estamos prestos, listos en ello, entonces las defensas espirituales bajan y quedamos vulnerables a muchos ataques de tipo espiritual. Y es por eso que he titulado el mensaje de esta mañana: en cuarentena las defensas bajan. En cuarentena las defensas bajan. ¿Qué defensas? Ciertamente ya dijimos, las físicas del cuerpo, pero yo me voy a enfocar a las espirituales. Y es que hoy más que nunca hemos estado expuestos horas y horas, muchas horas, a los medios de comunicación, a través de dispositivos digitales. Estos han sido usados ciertamente por la iglesia, ha sido una bendición que nos haya ocurrido esta pandemia y este confinamiento en medio de tan grande avance tecnológico, porque nos ha permitido a la iglesia cristiana estar en comunicación, bueno, en general las familias estar en comunicación, pero a las iglesias poder incluso hacer esta transmisión y predicar la palabra del Señor, y que las familias de las congregaciones todas en el mundo estén recibiendo el alimento espiritual. Pero a pesar de que es una grande bendición, tenemos que reconocer que los medios de comunicación están cooptados, están cautivados por el enemigo de nuestras almas, por Satanás. Y vemos entonces cómo cada vez más aumenta el nivel de exposición, de divulgación, de promoción, de aceptación de la inmoralidad sexual, el ocultismo, la violencia, el humanismo, el relativismo moral, cosas que se promueven terriblemente a través de los medios de comunicación. Lo voy a decir, yo creo que podríamos clasificar en estos 4 aspectos como el uso que el enemigo, que Satanás ha hecho de los medios de comunicación, tiene que ver con un terrible o una terrible promoción, divulgación de la inmoralidad sexual, del ocultismo, aún series, películas que son tan agradables, tan divertidas como la de los Avengers, por ejemplo, por citar un ejemplo, están llenas de ocultismo, la violencia, no solamente física, verbal. ¿Cuántas veces se usa el nombre de Dios en vano? Y cómo en el idioma inglés, que es el más popular en el mundo, en las películas hechas por Hollywood y ahora por tantas otras empresas, se utiliza el nombre de Dios de manera tan terrible. Por ahí escuché en un video en la semana, alguien hacía un cuestionamiento acerca de por qué no se maldice el nombre de Alá, por ejemplo, ni de su profeta Mahoma. Pues porque los musulmanes saldrían luego a defender eso y no lo permitirían. Pero ¿por qué nosotros los cristianos sí lo hemos permitido? Especialmente aquella nación, Estados Unidos, donde es la fuente del 90 y tantos % de lo que se produce y consume a través de los medios de comunicación. Bueno, especialmente me refiero a las películas, las series y todo eso. El relativismo moral ya no se sabe. Bueno, nosotros sí sabemos porque tenemos la palabra de Dios como referencia, pero ya no se sabe qué es bueno y qué es malo. Te doy otro ejemplo. Ahora, por razones obvias, su servidor se ha visto obligado a seguir más redes sociales, especialmente el Facebook, y me encontré que están haciendo los usuarios de esta plataforma una cosa que se llama avatar, y hacen un muñequito, ¿no?, físicamente parecido al usuario, y yo dije, qué barbaridad. No sabe la gente lo que es un avatar. Un avatar es una manifestación corporal o encarnación de una deidad.
Y este es un asunto del hinduismo. Entonces vemos cómo se promueven incluso religiones y aspectos espirituales muy negativos que tienen un trasfondo terrible del Medio Oriente o de Asia, pues. Y quizás no lo sepas, pero un avatar en el hinduismo es la manifestación, yo diría, palpable y visible de un demonio, hay que decirlo por su nombre. Y bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si no estamos atentos, que si no estamos prestos ante esta realidad de aquello que consumimos, vemos y a lo que estamos expuestos a través de los medios de comunicación, podemos ser dañados muchísimo. Por eso escogí el texto de Marcos capítulo número 3 solo como introducción. Y si una casa o familia está dividida contra sí misma, si nosotros permitimos, consumimos todas estas cosas que nos lanzan los medios de comunicación sin discernir, sin rechazar, sin evaluar todas estas cosas, entonces dice Jesucristo, una familia, una casa así no puede permanecer. Bueno, yo hablé de inmoralidad sexual, de ocultismo, violencia, humanismo, relativismo moral, todo aquello que se está divulgando grandemente en los medios de comunicación, pero en esta mañana me voy a enfocar en un solo asunto, en la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual está dañando tanto a las familias, tanto a los matrimonios. Se ha convertido en un arma poderosa de Satanás que está afectando a adultos, a jóvenes, a niños. Es una cosa terrible. Entonces yo quiero en esta mañana presentarte información bíblica sobre el tema y vamos a pedir al Señor que nos dé discernimiento en todo esto y nos capacite para saber tener o para poder tener las defensas espirituales bien en alto, y en cuanto llegue un ataque de un virus de este tipo, nuestro ser reaccione en contra de todo eso y nos sepamos defender en lo individual, pero como familias. Antes de entrar de lleno al tema, quiero hacer una reflexión sobre los medios de comunicación, porque tampoco podemos satanizarlos del todo, claro que no. Los medios de comunicación en realidad tienen un valor fundamental para la sociedad. Son formadores de cultura, tendencias sociales, actitudes políticas, forman valores, establecen normas de consumo, y todo esto obra en algunos casos para bien y en gran medida, como he venido diciendo, para mal. Bueno, los medios de comunicación nos permiten saber de otras culturas, de otras realidades en el mundo. Ahora estamos tan interconectados que sabemos lo que pasa al otro lado del planeta. También debemos reconocer que los medios de comunicación son ahora un medio o toda una industria que produce en realidad mucha riqueza económica y es una parte fundamental de la economía ahora. Así es que bien usados los medios de comunicación son de mucho beneficio, por supuesto, pero repito, lamentablemente se han usado más y la tendencia va a la alza para promover el mal y socavar los valores morales sobre los cuales se fundamenta una familia y una sociedad. Se ha deformado tanto los valores morales a través de los medios de comunicación que ya la sociedad en general ha perdido la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Creo que indirectamente los medios de comunicación están haciendo que la humanidad viva una palabra profética que dijo Isaías hace siglos. Isaías capítulo número 5 y versículo 20, dice Isaías 5:20, ay de los que llaman al mal bien. Hay de los que al bien llaman mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Una inversión de los valores que actualmente la sociedad vive y una confusión terrible al respecto. La expresión ay es una expresión de lamento y de condenación. El profeta Isaías quiere transmitirnos eso. Es un asunto para lamentarse, es un asunto para condenar, llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y no es cierto que a través de todo lo que se publica en los medios de comunicación, esto es lo que se está promoviendo justamente. Hay tanto que revisar sobre el tema, repito, pero hoy me enfocaré, lo digo nuevamente, en la inmoralidad sexual. Y quiero ya entrar de lleno al tema haciendo una pregunta. ¿Pero es realmente tan malo, tan peligroso el asunto de la inmoralidad sexual? Y sobre todo cómo nos es planteada por los medios de comunicación. Repito la pregunta, ¿es realmente tan malo, tan negativo? Bueno, quiero
usar un texto en el Antiguo Testamento para responder esta pregunta. Acompáñenme todos por favor a Números, capítulo número 22. Números 22, por favor. Del 1 al 6. Y leemos en este pasaje. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Quiero pedirte que vayas tomando nota de algunos detalles de estos versículos que leeremos. Dice el versículo que Israel se encontraba ya enfrente de Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo de Israel, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, que aparece un personaje bien interesante en la Biblia. Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. He aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, le dice Balac a Balaam. Sus nombres se parecen, pero hay que distinguirlos con claridad. Uno es el rey Balac, otro es el adivino, un tipo de profeta, un vidente que se llama Balaam, no es israelita Balaam. Ven pues, le dice, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, maldíceme a Israel, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Es decir, Balaam tenía un poder tremendo espiritual. Y otros pasajes en torno a él nos dejan ver que él escuchaba incluso la voz de Dios, la voz de Yahvé, la voz de Jehová. Y entonces el rey Balac lo contrata para maldecir a Israel. Vamos a hacer un comentario breve sobre el contexto en el cual se está dando esta narración. Entonces, repito, Israel está a punto ya de entrar a la tierra prometida. Ese dato es bien importante. Acuérdense que el versículo 1 mencionó que están ya frente a Jericó, es decir, ya han transcurrido 40 años. Han vivido en el desierto tantos conflictos, vencido a tantos enemigos y sobre todo han visto la gloria de Dios como ninguna nación ha visto. Así es que el tiempo del desierto está por terminar y la conquista de la tierra prometida está por llegar. Pero en medio de esa situación surge un último enemigo, un rey que le tiene miedo, respeto a Israel y que no quiere que pase por su territorio. Y como sabe que hay un Dios que está respaldando al pueblo de Israel, un Dios poderoso, entonces él acude al mundo espiritual para que maldiga a Israel. ¿Podría entonces maldecir a Israel este hombre Balaam, contratado por el rey Balac? Vamos a ver qué nos narra la escritura. Números 23 a partir del 18. Números 23 a partir del 18. Entonces Balaam empieza a tratar de maldecir, a hacer conjuros. Yo añadiría una serie de quizás de dinámicas espirituales malas, de prácticas ocultistas, para que llegase la maldición a Israel. Y está tratando de hacer esto Balaam en contra del pueblo de Dios, y sin embargo ocurre lo siguiente. 23:18, Números 23:18. Entonces él, Balaam, tomó su palabra y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y le dice Balaam a Balac: yo ya hablé con Dios, y Dios, en lugar de darme orden para maldecir, me ha dado orden para bendecir. Así dice el 20. He aquí, he recibido orden de bendecir.
Dios dio bendición y no podré revocarla. ¿Cuántos dicen en este momento, gloria al Señor? Aquel que es bendito por el Señor, no se revoca su bendición sobre él, a menos que, pero no hay poder espiritual que pueda en contra de la iglesia de Jesucristo. No hay poder espiritual que opere en contra de un hijo y una hija de Dios investido con la gracia y el poder del Espíritu Santo. No hay poder negativo espiritual en este mundo y en todo el universo que pueda hacer efecto en contra de un hijo y una hija de Dios consagrados al Señor. Así es que dice Balaam, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob. Aquí viene la razón. Dios pesó a Israel y dice, ¿no ha notado Dios iniquidad en Jacob? Dios no ha visto perversidad en Israel. Toma nota de eso. No había en este momento, están ellos ya, acuérdate, ya pasaron 40 años en el desierto, ya murió la generación de los rebeldes, ha sido levantada una nueva generación y esa nueva generación está en un estado, vamos a decir, perfecto espiritualmente hablando delante de Dios, tanto que Dios los evaluó y dice, no encuentro iniquidad, no encuentro perversidad en Israel, por lo tanto Jehová su Dios está con él. Esto me encanta, este tipo de expresiones de la palabra del Señor. Y júbilo de rey en él. Había pues gozo en el pueblo de Dios. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Sabían que Dios los respaldaba. No había poder espiritual ni humano que pudiera detener los propósitos de Dios para con ellos. Versículo número 22. Dios los ha sacado de Egipto. Y el pueblo ahora tiene fuerzas como de búfalo. Era un pueblo poderoso. El búfalo es una figura que usan mucho los hebreos para representar fuerza, poder, imbatibilidad. Tiene fuerzas como de búfalo. Pero el versículo 23, por favor, si puedes hacerlo, ahí en casa en tu Biblia, subráyalo. Es un principio espiritual poderoso. Porque contra Jacob y por extensión contra la iglesia, porque contra Jacob o la iglesia no hay agüero, ni adivinación contra Israel ni contra la iglesia, como ahora será dicho de Jacob, de Israel y de la iglesia, lo que ha hecho Dios. Es decir, no operan artilugios espirituales, hechizos, maldiciones, ni nada de eso para un pueblo que está consagrado a Dios, restaurado, tocado, limpiado, santificado por el Señor, resguardado por su Dios. Y es lo que está diciendo Balaam. Se enojó muchísimo, por supuesto, el rey que lo contrató. Yo te contraté para que lo maldijeras, no para que lo bendijeras. Dice, es que no puedo maldecirlo porque este pueblo ya es bendito por el Todopoderoso. Pero esto que nos emociona y nos alienta y nos llena de gozo y nos enseña tantos principios espirituales sobre los cuales caminar como cristianos y cristianas, fíjense que el episodio no tiene un final feliz. Porque lo que no pudo hacer el enemigo, Balaam y Balac, contra Israel, ¿saben quién se pudo hacerlo? Israel mismo. Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Le voy a repetir, lo que no pudo hacer Balaam, Balac y todos los poderes demoníacos en contra del pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios sí lo pudo hacer en contra de sí. ¿Cómo es esto? Vayamos, allí seguimos en Números al capítulo número 25, por favor. Números 25 a partir del 1. Dice, moraba Israel en Sittim. Sittim es justamente la región enfrente de Jericó. Y lo que aquí viene a continuación cambia radicalmente el curso de la historia. Hasta este momento estábamos emocionados, contentos, alabando al Señor. Pero la siguiente frase, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué pasó? ¿No preguntan ustedes conmigo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues bajaron las defensas del pueblo de Dios. Estaban quizás tan contentos que
el tiempo del desierto había terminado, que se relajaran. Estaban tan seguros, ¿sabes?, de que iban a entrar a la tierra prometida. Porque por eso el Señor, cuando los pasa por balance, dice: no encuentro ni perversidad ni iniquidad. Yo deduzco que había fe en ellos. Vamos a entrar a la tierra prometida. Dios nos ha dado la promesa de que nos la va a dar. Vamos a ganar. El pueblo se relajó. El pueblo dejó de estar atento. De hecho, el pueblo debió haber agradecido a Dios que los libró de tan terrible maldición que les quería provocar este profeta Balaam. Pero no fue así. Dice el texto que comenzaron a fornicar. ¿No les parece a ustedes que esto es incomprensible? Pero ni tanto. Y de eso se trata el mensaje de hoy. ¿Cómo fueron atacados entonces? Porque comenzaron a fornicar. Lo que no pudo hacer la maldición de Balaam, sí lo hizo la propia inmoralidad sexual de Israel. Pero sigamos leyendo. Las cuales mujeres con las que tenían relaciones sexuales ilícitas, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. No solamente había fornicación, relaciones sexuales ilícitas, también se involucraron en adoración de ídolos falsos. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo. ¿Qué pueblo? Uno diría, bueno, los moabitas. No, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel acudió a adorar y a pedirle cosas a el peor de los ídolos de aquella región, que se llamaba Baal Peor. ¿Saben por qué se llamaba Baal Peor? Porque a lo mejor era el peor de todos, yo no lo sé, ¿verdad? Y el furor del Señor, fíjense, si tiempo atrás el Señor estaba diciendo que no ha encontrado iniquidad ni perversidad en ese pueblo y que Él veía como las fuerzas del búfalo en él. Ahora, cuando el pueblo de Israel se involucra en inmoralidad sexual y adoración de ídolos falsos, se encendió la ira del Señor contra Israel. Versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Muchas personas se confunden cuando ven esta clase de reacciones de Dios tan radicales. Y hoy no es la ocasión para comentar por qué Dios reacciona de esa manera. Solo diré que era tan abominable los dos pecados que estaba haciendo Israel, es decir, la adoración de falsos ídolos, pero la inmoralidad sexual, que entonces dice: toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos, elimina de raíz el problema ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se va a apartar de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. He aquí un varón de los hijos de Israel. Y fíjense, en medio del juicio de Dios, de la mortandad que estaba ocurriendo, para que vean lo que puede producir la combinación de inmoralidad sexual con la operación de demonios. Es terrible. Vean lo que dice el versículo número 6. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita, una mujer con la que estaba teniendo relaciones sexuales ilícitas. No solamente él no se asustó del juicio de Dios, no le preocupó la mortandad que empezó a ocurrir o que estaba por ocurrir en medio del pueblo, sino que él trajo una de esas chicas, y dice el texto que la presentó a los ojos de Moisés. Perdió toda vergüenza, pudor, no tuvo temor de Dios. A ojos de Moisés la presentó, pero no solamente a los ojos de Moisés, de toda la congregación de Israel. Yo podría decir que se ufanó. A lo mejor la muchacha estaba guapísima, muy linda, yo no sé qué era tanto el deleite y el placer que le provocaba a esa mujer, este varón, que la pasea delante de Moisés y delante del pueblo. Pero simultáneamente, dice versículo 6, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué contraste, ¿verdad?
Y vio Fines, hijo de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, fue tras ese varón de Israel a la tienda y los alanceó a los dos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y entonces cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y el versículo 9, pero murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000. No es cosa menor. La inmoralidad sexual es un enemigo terrible, que en este confinamiento debemos estar listos, pendientes, atentos, las defensas bien elevadas, para que no entre la inmoralidad sexual a casa y entonces divida la casa contra sí misma y entonces venga una disciplina del Señor. Hablaré entonces del tema de la inmoralidad sexual en los próximos minutos. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Pues es toda expresión de los deseos sexuales en formas contrarias a la voluntad de Dios. Lo voy a repetir: inmoralidad sexual es toda expresión de los deseos sexuales fuera del orden de Dios. Así de sencillo. ¿Qué formas tiene la inmoralidad sexual? Muchísimas. Solo diré algunas. Por ejemplo, la fornicación, es decir, relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio; adulterio, relaciones sexuales en el matrimonio, quiero decir, relaciones sexuales con otra persona que no es la esposa, eso es adulterio; autocomplacencia o masturbación; homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, violación, pedofilia, trata de personas, prostitución, pornografía, incubus, sucubus. Es decir, el incubus y sucubus son esas experiencias sexuales que se tienen producto de la operación demoníaca. Debemos aclarar algo en torno al deseo sexual. El deseo sexual es una característica, capacidad dada por Dios al hombre, así Dios nos creó. El deseo sexual es dado por Dios, por supuesto, pero fue diseñado para expresarse, desarrollarse y disfrutarse en un contexto de matrimonio. Desde el inicio de la humanidad misma, en Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, eso se llama matrimonio, y serán una sola carne. Ser una sola carne implica relaciones sexuales con la esposa, la intimidad sexual con el esposo. Y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. No, es que el deseo sexual ejercido, incluso disfrutado en el orden de Dios, en el contexto de matrimonio, claro que es una bendición y no hay por qué avergonzarse de eso. Hay que avergonzarse de la inmoralidad sexual, pero aquel que está atrapado en la inmoralidad sexual, como vamos a ver en la historia de Israel, difícilmente se avergüenza. Necesita un trabajo del Espíritu Santo. Y particularmente en el tema de la inmoralidad sexual, que es también vasto, yo quiero en esta mañana ahora enfocarme a un punto particular: la pornografía. La pornografía, porque la pornografía es la puerta de entrada a ese terreno vasto, lleno de tantas prácticas de inmoralidad sexual. Sí, la pornografía es, digamos, la más común de las expresiones de inmoralidad sexual, pero también, repito, es la puerta para muchas otras expresiones. Te voy a compartir un dato, y esto puede ser relativo y yo sé que depende de quien haga la medición, pero consulté a revistas cristianas y a portales cristianos que han encuestado el tema del uso de la pornografía entre cristianos. Y el rango que yo encontré es que los varones cristianos, o al menos los cristianos encuestados, consumen pornografía entre un 50 y 70% de los varones. ¿Se te hace mucho o se te hace poco? Mucho. Y mira, papito, mamita, que me estás viendo, y joven quizás en casa que me estás siguiendo, y amigos que nos están siguiendo, yo creo que si hurgan, si investigamos con inteligencia, dirigidos por Dios, sobre este tema en casa y encontramos inmoralidad sexual, es posible que ahí esté el origen de tantos problemas que hay en casa.
Y las mujeres no están lejos de estas cifras. El consumo de pornografía femenil entre cristianas abarca más o menos entre el 40 y el 50%. A mí se me hace esto terrible. ¿Qué es la pornografía? La pornografía, busqué un diccionario, el diccionario Webster dice: pornografía, todo escrito, dibujo, foto, video que tiene el propósito de provocar deseos sexuales, pero para manipularlos. Es importante conocer esto. ¿Qué es la pornografía según el diccionario Webster? Lo repito: todo escrito, dibujo, foto, video que tiene propósito de provocar deseos sexuales a fin de manipular esos deseos sexuales. ¿Por qué es tan mala la pornografía? Algunos efectos. Son muchos los daños que causa la pornografía. Si estás tomando nota, nos va a ayudar a saber esto. Primero, y es, pienso, el más terrible: la pornografía presenta a la mujer como un objeto sexual que puedes usar a tu gusto. ¿No les parece ya de entrada esta idea algo terrible y perverso? Considera a la mujer la pornografía simple y sencillamente como un objeto sexual que tú puedes usar a tu conveniencia y placer. La pornografía es tan mala porque se ha comprobado que está directamente relacionada a la violación de hombres y mujeres, pero especialmente, qué terrible, de niños y de niñas. La pornografía promueve relaciones sexuales antes del matrimonio y aún estando casados fuera del matrimonio. La pornografía es causa de adicción, es adictiva. Ahorita voy a comentar por qué es adictiva, tan adictiva la pornografía. La pornografía, como vimos en el caso del pasaje de Israel, y por eso lo tomé como fundamento para ilustrar lo terrible que es la inmoralidad sexual, la pornografía siempre, escuchen muy bien esto es difícil, digamos, medirlo, identificarlo, pero digamos es muy espiritualmente hablando muy visible. Hay una relación estrecha, directa entre poderes demoníacos y la práctica de la pornografía. Así es que la pornografía no solamente tiene que ver con un asunto fisiológico, emocional, sexual obviamente, sino también con la operación de demonios. La pornografía daña la intimidad entre esposos, afecta la relación íntima entre el cónyuge actual y, si eres soltero, futuro. Una última: la pornografía debilita el dominio propio. Aquel que se involucró, que se quedó atrapado en la pornografía y ya no sabe cómo salir de ella y es vencido cada vez que viene el estímulo, su dominio propio está totalmente dañado y eso le va a afectar en otras áreas de la vida. Pero si esto fuera poco, daña nuestra relación con Dios, el creador del sexo, en el ser humano. Daña nuestra relación con Dios. Tantos pasajes en la Escritura refieren esto, solamente te presento uno: Mateo 5, 27 al 29. Repito el pasaje: Mateo 5, 27 al 29. Jesús dice: oyeron ustedes que fue dicho, no cometerás adulterio. Es decir, tener relaciones sexuales con otra persona que no es esposo, que no es esposa. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. ¿Cómo codiciarla? Poseerla sexualmente. Ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, desde el punto de vista de Jesucristo, el adulterio no solamente tiene que ver con la práctica física propia del acto sexual en adulterio, sino pasa también por un asunto de tipo espiritual que afecta el corazón. Dice, ya adulteró con ella. ¿En dónde? Oye, pero si yo nada más la vi, ni la toqué. A los ojos de Dios ya está ocurriendo un adulterio dentro de tu ser. Por tanto, Jesús recomienda, es tan grave, es tan peligroso, que Jesús da
Consejo radical. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, y claro, es un hebraísmo, no es literal, solamente trata Jesús de comunicarnos lo grave que es esto y la solución radical que se tiene que tener sobre ello. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer ¿cómo? En la codicia por una mujer, sácalo, échalo de ti. Yo diría, apaga el celular, cámbiale de canal, apaga la televisión, el iPad, la computadora, sácalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quiere decir que aquel que es atrapado en inmoralidad sexual vía pornografía, si no sale de esa condición, si no es perdonado, restaurado, renovado por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo, entonces va camino a la perdición. No, pastor, usted está exagerando. Sí, es lo más común que haya muchachas de poca o sin ropa de plano actualmente por todos lados. No estoy exagerando. Ni se enojen conmigo si alguno está siendo molestado con esto. Por favor, no cortes la transmisión, porque hay esperanza en el mensaje de hoy. El evangelio es eso, evangelio es esperanza, evangelio es libertad, evangelio es destino en Dios. No te molestes conmigo. Mejor oye lo que Dios dice a través de su palabra. Yo estoy hablando en este momento de los daños, de los efectos negativos de la pornografía, y he dicho varios. La más importante: daña tu relación con Dios, pero como dije, da lugar al diablo. Da lugar al diablo, como cualquier pecado. La expresión no deis lugar al diablo, tú lo sabes, si es lector de la Biblia, está en Efesios capítulo número 4, en un contexto de una ira descontrolada, que lleva a pecar. Y dice Pablo, no den lugar al diablo. Pero este principio se puede trasladar a cualquier práctica pecaminosa. Cualquier pecado abre la puerta a la operación de Satanás. Así es que da lugar al diablo. ¿Y por qué es tan adictiva? Hace un momento comenté acerca de la adicción. Hay una reacción biológica muy clara al respecto. Te voy a comentar algunas cosas. Tiene que ver que siendo la pornografía aquel mecanismo mediante el cual se procura estimular y manipular deseos sexuales en las personas, entonces tiene que ver con la activación de hormonas y neurotransmisores. Toma nota de eso. Neuronas y neurotransmisores. ¿Qué provoca la pornografía? La pornografía provoca una excitación, incluso un desorden de las siguientes sustancias que naturalmente el ser humano tiene. Testosterona. Incrementa el nivel de la testosterona, y la testosterona está relacionada para provocar deseo sexual. Aumenta el nivel de la norepinefrina, que es una sustancia que nos permite estar alertas. Aumenta el nivel de la adrenalina, también tiene que ver con el nivel de alerta. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una película, un partido de fútbol mejor, y mete gol, como debe ser, ¿verdad? ¿Quién mete gol, Luca? ¿El América o el Toluca? Cualquiera de los dos. Nos emocionamos, ¿verdad? ¡Oh, qué emoción! Una sustancia, por el placer que me provoca ver el gol de mi equipo favorito, que se activa fuertemente en el organismo, es la adrenalina. Por eso nos sentimos tan contentos y por eso buscamos ver ese partido de fútbol y el Super Bowl o aquella película que me va a provocar emociones y sensaciones extraordinarias. Tiene que ver con la adrenalina. Bueno, la pornografía, eso provoca un incremento de la adrenalina. La serotonina, sustancia relacionada al placer. La dopamina, que aumenta la concentración mental y que busca también satisfacer los instintos básicos en el hombre. Las endorfinas alivian el dolor, causan euforia y bienestar. La oxitocina y la vasopresina, a estas dos sustancias, ¿saben cómo se les conoce? Las hormonas del enamoramiento. Porque aquel que las tiene en un nivel elevado se enamora de ese chico y de esa chica. Por eso ese placer que se siente de estar junto al ser amado tiene que ver con estas dos sustancias, la oxitocina y la vasopresina, pero la pornografía las activa. Por eso es tan adictiva, porque produce un placer
físico-químico en verdad increíble, pero no justifica. El costo de ese placer es terrible, es terrible. Alguien bien podría preguntar, bueno, pero todo está plagado de pornografía, a donde voltemos los ojos vamos a encontrar una escena con alguna mujer, ahora hombres también, con ciertas poses, con poca ropa, a veces hasta nada de ropa. Bueno, yo diría lo siguiente: no puedes impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza, porque por todos lados hay exhibición de cuerpos de hombres y mujeres, pero sí puedes impedir que hagan nido en ti. No puedes impedir que las aves anden volando en los cielos sobre tu cabeza, pero en ti está la capacidad. Por eso Dios te dio esa facultad que se llama libertad y dominio propio, para que impidas que hagan nido en ti. ¿Esto se puede? Claro que sí se puede. Quiero terminar esta mañana, esta exposición sobre el tema de la inmoralidad sexual, hablando de cómo se puede vencer esto, cómo salir de esto si se encuentra uno en una situación de esa clase, cómo vencer la pornografía. En primer lugar, cómo se vence la tentación con la pornografía o hacia la pornografía, ¿sí lo estoy diciendo bien? Ser tentados por la pornografía. ¿Cómo se vence? Como se vence cualquier otra tentación, diciéndole no, punto, no. Como dije hace un momento, ¿verdad? Apago el dispositivo, me paro de lugar. Mi familia sabe que en alguna ocasión fuimos a ver una película al cine y de plano yo ya sabía hacia dónde iban ciertas escenas. Yo me paré y paré a toda mi familia y dije, salgámonos de aquí. Esa es la manera de salir de la tentación. ¿Qué hizo José? José, el llamado soñador en el Antiguo Testamento, cuando aquella vieja señora abusiva quería tener relaciones sexuales con él. José dijo, yo le he dicho a usted mucho, y es cierto que hay muchos dichos mexicanos que están en la Biblia. Entonces José dijo, más vale que digan aquí corrió que aquí que quedó. Se levantó y no consintió. Eso es lo que tenemos que hacer, huir, como Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ese es el consejo bíblico para salir de la tentación. Pero si se reconoce que hay una adicción, ¿cómo se puede salir de ahí? ¿Cómo puede ser restaurado? Y aquí vienen algunos pasos que te comparto si quieres tomar nota. En primer lugar, debemos reconocer y confesar. Ese es el fundamento del perdón y la restauración. Reconocer y confesar, reconocer y confesar. Segundo, lo primero que se debe hacer después de esto, o enseguida de reconocer y confesar, si se es incluso adicto a la pornografía, pues es eliminar cualquier contacto con ella. Se debe deshacer de las revistas, de fotos, de películas, de periódicos, de propagandas en lencería, de sitios web. Es decir, eliminar cualquier archivo material pornográfico al cual se tenga acceso. Es en serio lo que yo digo de vez en vez, es bien en serio, que en el hogar, papá, mamá, todos deben tener acceso al dispositivo electrónico que cada quien tiene. Todos debemos conocer las contraseñas de todos. No, ¿qué pasó, pastor? Claro que sí, esto nos protege, esto nos guarda. Otro consejo claro, que debemos injertar, meditar en la palabra más que nunca, orar al Señor para fortalecer el espíritu. Tiene uno que tener muy presentes pasajes escriturales como aquel que acabamos de leer, que dijo Jesucristo, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu ojo, sácalo. Es decir, es una decisión radical. También la Biblia habla de que aquel que se une con una mujer en fornicación, en adulterio, se hace uno con ella. Y ese pasaje, no tendremos tiempo hoy para aludir a él, pero ese pasaje claramente nos está diciendo que aquel que se une con una mujer que no es su esposa, se hace uno con ella, pero afecta la relación con Cristo Jesús. Uno debe también tener pasajes presentes como el ocuparse de la carne es muerte. Pero el enfoque positivo es pensar que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ese y otros pecados, y que cómo entonces yo voy a despreciar tan grande sacrificio que Él hizo para perdonar mi pecado y librarme del poder de Él. Y un consejo tremendo ahora que en la semana
en el discipulado de jueves en las tardes, en el reto Biblia, un pacto, hacer un pacto de ojos, un pacto con los ojos que hizo Job. Job 31:1, Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hagamos un pacto de ojos delante del Señor. Otro consejo: si eres soltero, solteras, aquí hay poquitos en esta sala, un consejo que la Biblia le da a los solteros, ¿saben qué es? No toques, no solamente no mires, no toques. Otro consejo: no estar solos cuando se tiene la posibilidad de acceso a lo pornográfico y a la inmoralidad sexual. Háblalo con alguien maduro. Sí, se requiere, cuando la adicción es fuerte, es poderosa, se está ya muy dentro de ese problema, se requiere ayuda, pero no se puede divulgar esa información, porque se puede cometer muchas indiscreciones y dañar a terceros. Háblalo con alguien maduro y sobre todo oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Se puede salir de esto? Claro que sí, claro. Por supuesto, de y cualquier otra atadura pecaminosa que nos aparte del Señor y que impida que fluyan sus bendiciones sobre nosotros. Claro que sí. De eso se trata la vida cristiana, y en gran medida el poder del Evangelio implica eso, por supuesto. Así es que yo quiero que en esta mañana tomemos conciencia de las siguientes cosas. Número 1, en esta cuarentena hay un riesgo. Como ocurre con el cuerpo físico, que les bajan las defensas, también puede pasar con el aspecto espiritual, nos bajan las defensas. Como nunca los medios de comunicación exhiben de manera tan perversa ahora la inmoralidad sexual y han podido hacer insensible a la gente, de tal manera que estamos viviendo ya los tiempos proféticos de Isaías, quien dijo: ay, de que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. La inmoralidad sexual viene a ser un enemigo terrible que va a socavar los valores, lo está haciendo de manera terrible ya con toda la humanidad, pero en la familia. Pero no nos puede pasar a los cristianos. Y si de plano identificas en tu hogar que alguien está en esta práctica malísima, peligrosísima, acudan a Jesucristo, intervengan. No puedes permitir tener al enemigo en casa, porque las consecuencias son terribles. ¿Qué te parece que en esta mañana entonces nos presentemos delante del Señor y permitamos que el Espíritu Santo, como creo que la palabra ya lo ha hecho, nos redarguya, nos escudriñe, y que entonces hablemos con libertad con Dios? Y si encontramos algún aspecto de inmoralidad sexual en nosotros, hoy es tiempo de confesarlo, hoy es tiempo de arrepentirnos de eso, hoy es tiempo de clamar al poder de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y de maldad, y el Señor nos levante. Y entonces haya en mi matrimonio, si soy casado, si soy soltero, haya en el soltero cierta omito la expresión cierta, haya toda la libertad para disfrutar la comunión con el Espíritu de Dios, el disfrute de la palabra del Señor, y nos levantemos fuertes y renovados como Dios quiere que lo seamos. Así es que te invito a que me acompañes a orar en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Hoy es una palabra, mi Dios, que pienso muy bien conjunta los 3 ingredientes que debe tener todo mensaje inspirado en la palabra de Dios. Es una palabra que nos exhorta, es una palabra que nos está advirtiendo que si las defensas espirituales bajan en esta pandemia por el confinamiento obligado, entonces puede estar operando un terrible enemigo, que así como hizo caer al pueblo de Israel justo cuando iba a entrar a conquistar la tierra prometida, lo que no pudo hacer la maldición espiritual, lo hizo la inmoralidad sexual. Señor,
danos de tu gracia, danos de tu valentía, danos de tu capacidad para no permitir en el hogar inmoralidad sexual en ninguno de los miembros de la familia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. También ha sido una palabra de edificación en el sentido que hoy conocemos lo que dice la Biblia sobre el tema. También debe ser una palabra que edifique, porque yo sé, estoy seguro que muchos de los que estamos siguiendo esta transmisión son libres de ese terrible mal. Han sido lavados con la sangre del Cordero. No les mueve cuando viene una exposición pornográfica, sino saben reaccionar, huyen como yo José y siguen el consejo de Pablo: joven, hombre, mujer, adulto, niño, huye de las pasiones juveniles. Sí, Señor, gracias. Es una palabra que nos edifica, que nos fortalece, que nos hace permanecer firmes en integridad y santidad delante de ti. Pero en tercer lugar, dice la Escritura que también cuando es predicada la Biblia debe haber un elemento de consolación. Y yo, Padre, en este momento oro por todos aquellos que en esta hora reconocen que tienen ese problema en su vida. Te pido, Señor, que tú los liberes de ese poder que no solamente es físico, químico, sexual, sino también demoníaco. Padre, en el nombre de Jesús, ahí están tus hijos y tus hijas delante de ti pidiendo ayuda. Yo me uno a su oración y te pido, Dios, que hoy sea un día de libertad, un día de limpieza, pero un día de libertad, un día de sanidad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, santifica tu iglesia, prepara la novia. La novia no debe tener muchos novios. La novia tiene un solo novio, que es Jesucristo, y Él dijo que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, santa, pero gloriosa. Dios, y sin embargo Satanás, el enemigo, ha usado en su mayoría de los medios de comunicación para promover tan grande mal que ha hecho tanto daño a la sociedad. Pero, Señor, levanta una iglesia, familias cristianas, matrimonios cristianos, hombres y mujeres cristianos, casados o solteros, adultos, jóvenes o niños, que estén llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mira cómo el Espíritu Santo se autodenomina. Él se llama así, Espíritu Santo, porque santifica. Espíritu de Dios, haz la obra que solamente tú puedes hacer en nosotros. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús.